Bueno, en este segundo video vamos a ver cómo agregar al Excel los datos que nosotros vimos para ordenarlos y poder generar de esta forma más automáticamente las preguntas y respuestas para poder subir. En el video anterior, bueno, vimos cómo exportar, estuvimos viendo también eh, cómo se comportaba el JSON en cada uno de los dos archivos por cada intent que nos pide. Y ahora vamos a armar una tabla de Excel con el macro. En la tabla de Excel vamos a ver, yo propongo hacer tres, digamos, tres opciones de pregunta con tres opciones de respuesta y completarlo de esta forma. O sea, acá tenemos el primer intent, un orden para tener un ID, que después vamos a ver para qué me sirve. Títulos, estos son solamente títulos para yo poder organizarme, y tengo el primer intent que se llama intent 1, una primera pregunta, una segunda pregunta y una tercera pregunta, que estas son alternativas, y estas son tres respuestas alternativas. Vamos a crear otro intent con tres preguntas alternativas, tres respuestas alternativas. Si yo quisiera, por ejemplo, en este caso que tiene 3 y 3, tener en la primera dos preguntas y en la tercera no tengo ninguna pregunta, quisiera no tener nada, no interesa. Con que no pongamos nada acá, el sistema funciona igual. Donde se nos complicaría un poco si necesitara cuatro preguntas o más alternativas de respuesta o pregunta. Pero con tres, o el sistema se puede armar con más, o aparte también depende de de la cantidad de preguntas que uno tenga, ¿no? Entonces, tenemos armado la tablita. Luego de esto, nosotros que en la segunda hoja, esto en la primera hoja, en la segunda hoja yo que puse. También, para ubicarme, este es el archivo JSON, el archivo JSON, y le puse a este otro user6. ¿Para qué es esto? Para yo ubicarme si estoy trabajando en este archivo JSON y en este otro archivo que se llama user6. Solamente para eso. Algunos lo necesitan, otros no. ¿Qué puse acá? Vamos a empezar por el JavaSon. En el archivo JSON, que es este, yo tengo esto fijo hasta acá, hasta estas comillas. Recordemos que esta ID la da por defecto Dialogflow, por ende nosotros lo vamos a dejar en blanco. Esto fijo hasta ahí. Luego necesitamos que copie esto de la primera celda. Luego de eso, todo fijo hasta acá, hasta el segundo coma. Después necesitamos que copie lo segundo, esto también en otra celda. De esta comilla hasta esta comilla necesitamos que esté también fijo, que copie eso de la otra celda, y luego de ahí para abajo también todo fijo. Entonces, ¿yo qué hice? Borré primero esto que está acá para poder copiarlo bien. Pinté de acá hasta acá, copié y pegué en la primera celda. Todo esto que está acá es copiar y pegar acá, en la primera celda. Luego de eso va a copiar el programa esto de la segunda celda, y luego volví a copiar, a pintar todo esto hasta acá y lo pegué en la segunda celda. En la tercera celda va a volver a copiar esto de la celda que tenemos parametrizada, y luego copie de la comilla, coma, comilla en la tercera celda que está acá. Ahí ven, comilla, coma, comilla. No importa si lo hace así, porque son espacios que deja también Dialogflow para que también quede armado y no quede todo junto. Y luego de eso, ¿qué va a hacer? Va a copiar
la segunda respuesta y después de ahí volver hasta acá. Entonces, en esta otra copié el resto, que es toda esta parte que está acá. Ese por un lado. En el de user 6 pasó exactamente igual. ¿Qué es esto? Tenemos por un lado, fijo un corchete al principio, fijo un corchete al final. Luego tiene esto que se repite hasta acá. Entonces, yo que hice, copié de acá, esto volví a limpiarlo, a sacarlo. De aquí hasta acá, la primera celda. Copié y pegué acá. ¿Ves que no tiene el corchete? De ahí hasta acá la primera celda. En la segunda celda tiene desde acá hasta acá. Porque luego se vuelve a repetir. Entonces, para no llenar más celdas, copié hasta ahí. Si me fijo, ya no tiene más nada. Solamente tiene primera celda y segunda celda. Una vez que tengo hecho eso, entonces yo qué tengo que decir. Tengo que hacer un programa que diga, mientras esto tenga un dato, por eso es que lo tengo todo sumado, porque quizás este o este no tenga ningún dato. Mientras aquí haya un dato en la columna A, necesito que por cada fila me genere dos archivos de TXT con extensión JSON. El primer archivo va a empezar con esto, luego va a agregar va a agregar ese, va a seguir con este, luego va a agregar ese, y así sucesivamente. Cuando termine acá, va a generar un archivo JSON. Luego de eso, ¿qué va a hacer? Va a utilizar este otro que está acá. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a leer. En realidad, ¿qué va a hacer? Primero, con la primera lista de arriba, va a pasar todos estos datos. Y una vez que termine, va a pasar al segundo y va a volver a buscar los datos que les hacen falta para volver a generar los archivos. ¿Cómo hacemos eso? De esta forma. Abrimos la solapa de desarrollador, vamos a Visual Basic y acá nosotros vamos a crear este pequeño código. Submacro, empecemos. Acá si nosotros nos fijamos estamos en libro 1, hoja 1, que es la hoja 1 que está activa. Siempre necesitamos y tomamos como defecto que esta hoja esté activa. Y esta hoja número 2 es lo que tiene el código. Cuando ejecutamos la macro, tenemos que fijarnos que la hoja activa sea la primera. Volvemos de vuelta. Vamos a llamar a variable límite. Con esto nosotros decimos que el límite funcione hasta que en la columna A tenga datos. Entonces, en vez de hacer un for que va a ir hasta el final y volver de vuelta, o un while, con esto va a hacer todo lo que está acá adentro, en el for, todo lo que está acá adentro, hasta que no encuentren más datos en esta columna. Vamos a hacer un for. For variable i igual a 2. ¿Por qué igual a 2? Porque nosotros tenemos acá un título. Si nosotros ponemos for i igual a 1, también va a hacer lo mismo con esta fila que está acá y nosotros no nos interesa. For i igual a 2, hasta el límite va a empezar a crear un archivo. Data igual. Esto es una string fijo. ¿Qué es ese string fijo? Ese string fijo es de acá. Este fijo que está acá
y este fijo que está acá no está dentro de... No tiene acá el corchete, ni al final tampoco lo tiene. Entonces yo lo pongo como un string fijo para poder hacer bucle con lo que está adentro. Entonces, date igual. Lo que está entre comillas lo tomas como un carácter, un string, un carácter real. Los ampersand son las sumas. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a grabar esto literal, el corchete literal, más worksheet son las hojas que estamos trabajando. Hoja número 2 es la hoja donde está el código. Si nosotros vemos de vuelta, es esta hoja, hoja número 2, acá abajo. El rango, punto rango, B2. B2, ¿cuál es? Es esto. Entonces va a empezar por esto, B2. Va a pegar eso. Entonces, hasta ahora, ¿qué va a hacer el TXT? Va a copiar el corchete, lo que está en B2, el valor hasta acá, el ampersand, y va a sumar el rango de C y el ampersand i, que es la variable, esta variable que está acá, y value. Entonces, con esto, que no tiene nombre, como este que está acá, hoja 2, este valor no tiene nombre, podremos ponerle, pero está bien si no lo hacemos. Esto toma como si fuera la hoja activa, por eso es que hago pie en que la hoja número 1 es la que tiene que estar activa. Si no, tendría que volver a poner todo esto con hoja número 1 para que tomara el valor ese. C, en este caso, C es 2. Range C2 va a tomar el valor de C2, este que está acá. ¿Por qué? Porque en el user 6 tenemos como texto pregunta 2. Luego de eso, acá hasta acá es. De entre ampersand y ampersand es el valor que va agregando. Vuelve de vuelta a copiar lo que está en C2. Si ustedes ven, primero copia lo que está el código de la hoja 2 en B2, una celda de la hoja activa, otra vez el rango de la hoja 2, pero en este caso C2. Luego tengo que poner una coma literal, ahí está. Luego vuelvo de vuelta al rango en B2 y así sucesivamente vuelvo a armar. O sea, ¿qué hago? Esto lo pongo literal, esto todo literal que está dentro de la celda hasta acá de la hoja 2. Luego digo, bueno, ahora súmale la celda de la hoja número 1. Luego vuelvo a hacer lo mismo hasta acá de la hoja 2. Agrego una coma literal. Vuelvo, como este pedazo que está acá es lo mismo que este pedazo que está acá, vuelvo a decirle, sumale todo esto hasta acá. Y luego vuelvo a decir, porque en este caso ya estamos acá, vuelvo a decir, sumarle la celda que corresponde. Y luego volver a bajar las veces que hace falta. En nuestro caso, que estamos planteando hacer 3, va a ser 3. Y cuando termine, le vuelvo a poner un corchete. Una vez que hace eso, que ya le dije lo que quiero que guarde dentro del archivo, con FileName Application, esta parte donde dice Application Active Workbook Path, significa que me va a guardar este archivo en el mismo lugar donde se encuentra la hoja de Excel. Barra diagonal. Acá le estoy diciendo que sume
rango B y este I, que esto vendría a ser la celda B2 en la primera vez, que es el nombre este. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a poner como el archivo de texto el nombre, este archivo, este nombre, intent1, hasta acá, y le va a sumar, como está entre comillas, es literal, me va a sumar el user6-es.json, que es el que me hace falta para terminar de que se escriba bien el nombre. Una vez que está hecho eso, va a abrir el archivo, lo va a guardar, lo va a imprimir y termina. Con este next y vuelve de vuelta y vuelve a hacer lo segundo con la segunda línea, vuelve hasta que no tenga más nada. Después, ¿qué hice? Copié todo esto de acá hasta acá, lo volví a pegar de este otro lado y vuelvo a hacer lo mismo con el segundo archivo, el intent1. En este caso, copio de ahí hasta ahí una celda, copio de ahí hasta ahí una celda, copio de ahí hasta ahí una celda, copio de ahí hasta el final y termino. De igual modo como hice aquí, volví a hacerlo de esta otra forma. En FileName lo dejé en el mismo lugar y acá le puse el rango más solamente JSON y no solamente esto que usamos recién, porque ahora el archivo que necesito exportar tiene esta extensión. Una vez que termino esto, si nos fijamos en Dialogflow, una vez que termino esto, acá mismo donde dice libro 1, y es donde estamos trabajando nosotros, si yo dejo en la hoja 1 activa, me voy a Visual Basic y aprieto play, genera los intent. Si nosotros abrimos, por ejemplo, el intent 3, user 6, lo abrimos con el notepad, vemos que este ID nos deja en 0 y tenemos hecho el JSON como corresponde. Si abrimos de vuelta este otro, tenemos el intent 3. Una vez que está hecho esto, ¿qué nos queda hacer? Exportarlo. Voy a copiar esto. Me voy a ejemplo 1 en intent. Lo voy a pegar acá. Me va a decir que quiere, estos dos quiere copiar y reemplazar. Lo copiamos y lo reemplazamos. Y ahora tengo que subirlo. ¿Cómo hay que subirlo? Mediante un zip. Vamos a abrir este zip y vamos a actualizar estos. Vamos a borrarlos. En intent vamos a seleccionar todos. Podemos aceptar. Y este archivo podemos subirlo y probar que el Dialogflow nos tome esto como que está bien. Vamos a ejemplo 1, a la ruedita, a exportar, importar. Vamos a, con esto importa y con esto restablece todos. Entonces vamos a usar este para restablecer. Vamos a seleccionar el archivo. Vamos a seleccionar este. Me pide que tipe restore con mayúscula. Restore. Apretamos el botón. Y acá nos dice que agregó 5 intent, 0 entities. Le ponemos OK. Le ponemos guardar. Y ahora, si nos fijamos en el intent, tenemos los default, intent 1, intent 2, intent 3
y cada dentro de ese intent tiene las preguntas número 1, 1, 2 y 1, 3 con sus respectivas respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3. Si nos vamos a otro, intent 3, pregunta 3.1, 3.2, 3.3, respuesta 3.1, 3.2 y 3.3. Entonces, una vez que nosotros vemos que todo esto funciona, nosotros ¿qué podemos hacer? Acá nosotros podemos poner los nombres de los intent, siempre y cuando acá también tenga el mismo número. Por ejemplo, si yo quiero hacer 10, tengo 3, 10. Y acá yo quiero hacer, le voy a poner nombre de 10 intents. Y acá voy a escribir la primera pregunta, segunda pregunta, tercera pregunta. En cada uno de estos yo puedo sumarle todos estos parámetros, los escribo y luego voy al macro, aprieto el código, o sea, le doy a ejecutar el código y me va a transformar todos los intents, los vuelvo a subir al zip, los actualizo al zip y después los vuelvo y los importo acá o restablezco y puedo subir muchos intents de una sola vez. Bueno, espero, es la forma más sencilla y que me resultó hacerlo. Espero que les sirva. Yo lo usé, por ejemplo, en esta otra que me habían pedido de códigos. Todos estos códigos que son como, no sé, 18 hojas. Cada uno de esos tiene un código y cada uno de esos códigos adentro tiene un link directamente. Está el código y está el link. Entonces, de esta forma, en vez de hacer uno por uno, de esta forma yo pude generar un Excel con todos estos códigos y las respuestas, o sea, fue una pregunta y una respuesta, y copia y pegue todo e importe. Espero que les pueda servir en sus proyectos personales.